Gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio aquí en el set de Ya Cuenta Cuenta. El día de hoy me encuentro con una youtuber, creadora de contenido, abogada, Vane Heredia. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme, me siento muy feliz de estar aquí, en realidad. Qué bonitos estos espacios donde vamos creando contenido de forma diferente y comunicándole a la gente quién somos, qué hacemos. Bueno, te comentaba de otras cámaras que yo veía tus videos hace muchísimos años. Sí, te sentí muy bien. Para la gente, yo solo tengo 27, pero acá me dijo que hace muchos años veía mis videos. Ojo, aclaro, no le dije vieja, le dije que hace muchos años ya veía que manejabas la plataforma de YouTube, eres lo que sí experta ya en la plataforma de YouTube, supe que también creaste un encuentro de youtubers y todo eso. Entonces me gustaría empezar por el principio. ¿Qué fue lo que te aventuró a botarte a YouTube? ¿Qué fue lo que te impulsó, perdón, a aventurarte en esta experiencia de ser youtuber y todo eso? Verás, siempre me gustaba hablar en público. Creo que una de las cosas que desde pequeña hacía era practicar hablando en un espejo, y los concursos de oratoria se hicieron como mi pasión. Después me di cuenta que cuando tú podías contar las cosas que a ti te pasaban de forma más clara, también podías llevar mensajes de otras personas que no podían hacerlo. Empecé más o menos en el 2011, a mis 15, 16 años, a grabar mi primer video. Okay. Cuando empecé a grabarlo, a todos los youtubers en Ecuador, en México, que en esa época era la relación, claro, eran hombres. Y hablaban de temas bien cojudos para mí, la verdad, en realidad. Y las mujeres, por lo general, se dedicaban a hacer tutoriales o tips de belleza. Sí. Después estudié maquillaje, pero ya por un tema personal, pero en realidad no era lo que yo quería mostrar. Y un tema de competitivo también tengo que serte así súper sincera, porque aquí en Cuenca éramos muy poquitos y a nivel nacional igual. Y empecé la competencia, a ver, voy a ser la mujer que va a romper YouTube. Esa era la idea y al final creo que no la rompí completamente, pero hasta el día de hoy seguimos haciendo contenido y se marcó bastante. ¿Qué te puedo decir? Estaba Tito justo ahora acá, está Tito, también estaba Adrián, estábamos algunos youtubers. Saludos, Adrián. Algunos youtubers cuencanos, ellos ya hacían contenido, así que vamos a ganarles. ¿Y cuál fue tu línea de comunicación? O sea, si bien es cierto que hasta el día de hoy también vemos creadores de contenido que quizá carecen de fondo, con mucha buena forma, hay que admitirlo, quizá buena producción y todo eso, pero hay un montón de creadores de contenido que no tienen un fondo, y eso creo que es lo que se debería calificar hoy en día. Lamentablemente plataformas como YouTube, TikTok no más bien premian el cómo se ve y no lo que estás transmitiendo. Entonces, ¿cuál fue tu línea y con qué voz querías salir para, no sé, crear tu contenido, para dar un mensaje a través de ti? Entonces, ¿cuál fue tu idea de crear los videos en YouTube? Inicialmente el contenido era cómo terminar con tu novio en 4 pasos. Ah, ok. Los videos más vistos en mi canal. También tenía que entender, o ahora entiendo que tenía 15 años, que la realidad de la que estaba viviendo era completamente diferente. Que nunca fue buena para hacer humor, pero podía hacer estos vlogs que le metía un poco de todo. De ahí empecé a hablar sobre el bullying. Tuve un caso en un colegio. Yo estuve en 5 escuelas, 6 colegios, entonces había tenido algún tipo de experiencia en cambiarme y conocer. Todos eran muy polares. Y en uno de mis últimos colegios ya había un compañero que tenía muchos problemas con el resto por ser diferente. Yo personalmente creo que nunca lo molesté directamente, pero sí me callé varias veces. Abusaron mucho el tema de su sexualidad, de que si era hombre, que si era gay, que si era homosexual, y con un montón de cosas fuera del tono. Fue un problema grande, casi se intenta suicidar mi compañero, las personas que lo hicieron no hicieron nada, todos mintieron, él quedó mal frente a las autoridades del colegio y yo me sentía bastante mal por no haber actuado. Entonces decidí tapar el logo del uniforme y subir un video diciéndole a todos los responsables que era momento de que digamos que lo fuimos. Y yo decía, digamos, porque en realidad yo también era parte del asunto al no haber hecho nada. Ese video me causó casi una expulsión, pero a partir de ahí empecé a crear ese tipo de contenido. O sea, vamos a ver, hay muchos problemas en la sociedad. A los 16 años uno está volando, pero también sabe que tiene que hacer algo, y así se empezó. A ver, me gustan mucho las plataformas de comunicación que hoy en día tenemos, y a la final hay un concepto muy chévere del arte, que es toda creación que puede salir del ser humano. Entonces, en este plano comenzaste a crear algo tú para darle voz a aquellas personas que quizá no tenían una manera de expresarse y hablar de realidades sociales, que es, creo, el objetivo que debería transmitir los medios de comunicación, el arte en general.
¿Y crees que esa línea también te inspiró o seguir tu profesión de abogado, quizá viéndote vulnerada por tantas cosas que muchas veces considerabas injustas y el hecho de quizá no tener aquellas autoridades que hagan algo al respecto te motivó a ti también coger esa línea de derecho? Creo que cada cosa de las que vine haciendo durante los últimos años me ha forjado, no solo en mi carrera. Yo soy abogada, pero tengo mi oficina, me apasiona muchísimo mi carrera, ahora estoy en una maestría sobre eso, pero la comunicación social como tal siempre fue como una meta, algo que tenía que hacer. Y en esta época, desde la primera cenecida en la que uno está perdido y no sabe qué va a pasar con su vida, yo tenía muchísimo miedo de no entrar en el estatal. Realmente los recursos de mi familia eran bastante escasos y era imposible para mí pensar en una universidad particular. Así que era o el estatal o el estatal. Y de ahí, asimismo, analizando primero el tema del dinero, decía, bueno, o sea, chuta, ¿será que un comunicador social la rompe? Realmente la rompe. ¿Qué tan difícil es el mercado? Yo necesitaba comer, entonces empecé a analizar para qué era buena, cuánto dinero necesitaba y qué quería hacer. Y entendí ahí que el derecho era una pasión que durante todos los años de los 6 escuelas y 5 colegios, ese gobierno estudiantil siempre fue el más peleado. Y yo quería exactamente eso, era el tema de los derechos de las personas y mis derechos también, porque esto me ha servido para poder aprender a hablar para mí misma. Pero la comunicación siempre quedó ahí como ese rezago y empecé a hacer esto. O sea, dije, bueno, no voy a estudiar no voy a estudiar comunicación, pero tampoco lo voy a dejar a un lado. Así que vamos con vamos YouTube, bueno, hoy día ya TikTok, porque hay que modernizarse, hay que estar ahí en el camino. También tengo el tema de mi podcast, al cual les invito, se llama Un Vinito Con. Es un tema interesante porque son varios espacios que pueden conjugar dos profesiones. Y me quisiera volver un poquito al tema del bullying que habías vivido quizá como una espectadora, y me gustó mucho lo que dijiste, que cuando tampoco hacemos nada al respecto es una manera también de atentar a esa persona. Ahora, quizá ya desde tu ámbito profesional, ¿cómo ves este tema del bullying hoy en día? Porque no sé si supiste o viste esta historia de ese niño que se había matado a los 12 años, creo que se había cortado las venas y se le hizo esta foto viral de que los padres abrazándole ahí en la camilla y todo eso. Entonces, tanto ver en retrospectiva y analizarte cómo actuaste en esa situación, y también de tu parte ya profesional, ¿cómo analizas esta situación del bullying hoy en día en nuestro contexto? Primero, es lamentable. Creo que ninguna persona debería humillar o afectar a otra por cualquier tipo de característica o condición. El bullying no es algo de moda. Siempre le escucho a la gente pasada los 50, 60 años que los niños de ahora son débiles o que en realidad no están forjados con el mismo carácter para aguantar cualquier cosa. No, estoy segura, y al conversar con mis abuelos, por ejemplo, ellos admiten que en su colegio, en sus espacios también tuvieron este tema, solo que antes no se le daba la voz, y si había un suicidio no se decía el porqué. De hecho, era hasta oculto. Recuerda que esto la iglesia lo castiga hasta el día de hoy, un tema muy, muy controversial. Sin embargo, considero que es importante que desde el momento o desde el lugar donde estemos tratemos de hacer un cambio. Yo a mis 16 años, de forma muy cojuda, no pude, te soy sincera, dormir casi una semana. Pensaba todo el tiempo, ¿por qué no lo hice? Muchas de las veces peleé igual con estas personas que hoy en día son profesionales, compañeros que ya los veo ya graduados, ¿no? Pero ellos nunca llegaron a admitir lo que hicieron. Sé que mi compañero, al que le sucedió esto, hoy en día está bien. Lo veo de vez en cuando caminando en la ciudad de Cuenca. Eso también me da un poco de paz. Pensar que a la larga no tuvieron la fuerza como para que él rompiera todo lo que él consistía. Ahora nos toca a nosotros velar por el que esté a nuestro lado. Yo tengo una sobrina pequeña y siempre le digo, mira, Marty, vos eres una princesa que va a ser una doctora y que si quiere va a ser militar, y si te da la gana, por último, o sea, piensa en ser lo que tú quieras hacer y tú puedes hacerlo. Y no dejes que nadie te diga, y a veces llega, no, sabes que me dijeron en la guardería que ella es Sánchez de apellido, que son las Chanches. Okay. Entonces yo le digo, no importa cómo te digas, solo vamos a pronunciar juntas Sánchez, porque ella mismo se dice Martina Sánchez, pero ¿por qué uno puede? Y eso genera molestias.
Pero la pelada también está creciendo fuerte, sabiendo que tiene una familia que la Que le respalda, totalmente. que estamos ahí con ella y que no vamos a permitir que nada pase, aunque eso tampoco es una seguridad, ¿no? Claro, es que el tema del bullying es bien controversial porque, a ver, creo que también hay tres instancias, ¿no? El espectador, el buller y la persona que recibe bullying. Entonces, ¿no es cierto? Sí. Con el tiempo igual pasan estas situaciones, pero como tú dijiste, quizá, o sea, no es personal, pero digo, a la persona que quizá le llegas a afectar, de cualquier manera, no sabes igual cómo se siente por dentro, ¿no? O sea, quizá esas situaciones le dejaron marcas, cosas con las que debe lidiar hoy en día. Y de hecho, la otra vez hice un TikTok, algo así como, decía, pero si mis padres también me pegaron y no me pasó nada, estoy bien. Pero las consecuencias, personas con ansiedad, depresión, inseguras, adicciones, de todo eso. Agresivas. Exactamente, o sea, y creo que es esa falta de psicoeducación que tuvieron también nuestros antepasados, que no se les culpa, o sea, no tuvieron esa educación, pero hoy en día más bien yo creo que es también saber gestionar las herramientas y tampoco extrapolarnos al otro lado de victimización, sino más bien buscar ese equilibrio entre el pasado y el presente, o sea, porque digo, hay una frase que me gusta mucho, no puedes juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría, entre comillas, del presente, sabiendo que, o sea, bacán, la cagué, pero ya no lo debo hacer. Entonces, no sé qué perspectiva tienes tú y quizá cómo hoy en día trabajas, por ejemplo, en un tema familiar con tu sobrina, estando ahí apoyándola, pero quizá un marco más amplio. ¿Qué sientes que se debería hacer como sociedad? Originalmente todos, bueno, ahí hay una teoría de que dicen que el ser humano es malo por naturaleza. Ah, y okay. Es latente también el hecho de que no siempre sabemos cómo medir las cosas que hacemos. Uh-huh. Probablemente, tal vez alguna persona que esté escuchando esto se sintió agredida por algún comentario que yo di o alguna acción que pasó, y es que estamos todo el tiempo actuando y no podemos medir constantemente qué es lo que hacemos. Pero cuando ya es un tema de hacerle daño concreto a una persona, creo que ahí sí, el tema es la susceptibilidad, ¿no? Imposible saber en qué momento le estamos golpeando a alguien con una palabra sencilla y qué tanto puede afectar eso. Así que lo que estoy haciendo hoy en día, tratando de pensar un poquito más antes de actuar. Yo soy una persona extremadamente impulsiva, a veces tengo un carácter así complicadísimo. Yo mismo digo, bueno, voy a frenarme porque le puedo causar daño. Y creo que es importante crear conciencia también. Después de estos videos que te cuento, empecé a trabajar con el Ministerio de Salud Pública, trabajé con los colegios, universidades, hice campañas para llevar el mensaje a la gente. Primero no te calles, vamos, abre la boca, puedes hacerlo. Yo cuando era pequeña en la escuela, gagueaba, tartamudeaba, se puede decir. Y era bastante difícil para mí porque quería hablar, pero el tartamudeo no me dejaba hacerlo. Y poco a poco practicando, así fue como es otra de las cosas que me llevaron a hacer videos. Era grabarme con un celular de esos, pero así sumamente malos en esa época, contra el espejo y hablar. ¿Y en tu caso recibiste quizá alguna vez un tipo de bullying? Todo el tiempo. ¿Y cómo lo lidiaste? ¿Cómo te afectó? ¿Cómo fue tu experiencia en este caso? Es grave el hecho ya, a ver, una cosa es que puedas abrir la boca y, no sé, subir un video a la plataforma. Leer los comentarios, eso es lo que te espera. O sea, ahí está el problema. De hecho, tenía hasta un par de páginas, no sé si te acuerdas, era Odiaban de Blog. Ya no la busquen, por favor. No le den seguida. Ok. Porque cuando uno crea contenido y uno hace algo diferente, siempre va a haber personas que no les guste, y eso también está bien. El tema es cuando ya cogen fotografías mías y ponían cosas así medio fuertes. A los 16 dolió. A los 16 fue bastante fuerte. Hoy en día sé que me preparo para lo que hago. Y digamos, viendo en retrospectiva, siempre digo, a la Vane de ese momento, que era una niña, tenía 16 años, le afectó de cierta manera todo lo que hizo. Le hicieron, perdón. Entonces, no sé, ¿cómo te sentías? ¿Cuáles eran las emociones que experimentabas a esa edad? ¿Y cómo las fuiste trabajando para quizá hoy en día más bien agarrar una fortaleza a través de una fractura? Porque yo creo que una persona... Hay un filósofo que me encanta, que me voló la cabeza cuando lo empecé a leer y a estudiar, que fue Nietzsche. Y él decía que el superhombre no es lo que la gente piensa que es, de aquella persona que no le duele y todo eso, sino más bien el ultrahombre es aquella persona que conoce sus debilidades y a través de eso trabaja y se genera como ser humano, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, ¿tú cómo hiciste de aquellas fracturas algo que pueda jugar a tu favor? Bueno, con los primeros videos, más de 100 comentarios insultándome por mi peso, por definirme si soy... la palabra me ponía como zorra a los 16 años. En realidad era una cosa
abismal. Yo ni siquiera sabía aún bien qué significaba, ¿no? Porque en realidad era, a ver, pero ¿por qué? ¿Qué estaba haciendo de mal? O sea, el primer video censuré todos los comentarios porque ya no podía leer más cosas. Okay. Y dije, no, esto no puede ser posible, voy a hacerlo y estoy segura que ahora voy a hacer algo con mejor calidad, así, más bonito, un tema más centrado para romperla. Siempre quería eso. O sea, como que sus comentarios llegaron a querer limitarte para seguir haciendo los videos. Claro, yo te digo, al comienzo, o sea, pasé como 15 días después cuando empezaron el tema de las críticas, sin subir nada, oculté los comentarios, quería borrar mis videos, quería borrar mi canal, no sabía cómo desaparecerme. Cuenca es una sociedad bastante curuchupa en todo tipo de aspectos. Es una ciudad muy pequeña que si vos te paras en el Parque Calderón vas y ves unas 20, 30 personas. En esa época no habían influencers ni tiktokers ni famosos. Ser un poco conocido en estos videos ya hacía que la gente te juzgue más de lo que debía. El tema de mi peso era bastante abismal para mí. Subir 5 o 10 libras era un golpe en la cara para las personas que me veían con los comentarios y para mí al verme ahí realizado. Pero poco a poco me fui queriendo más. Fueron los comentarios positivos los que iban ganando. La motivación era más. Empresas pequeñas empezaron a decirme, pero venga, ayúdenos con la publicidad. Y usted que quiera cambio. Y yo, Y ahí pensé en el tema de hacer el encuentro nacional. Justo en el pleno golpe de saber si sería o me iba ya a la casa. Y me escondía detrás de todos esos comentarios llenos de mierda. Porque literalmente eran llenos de mierda. Decidí hacer el encuentro. Porque había muchos youtubers en todo el país, pero estaban muy dispersos, no tenían comunidad y nadie nos estaba parando bola en serio. Éramos los hombres que eran youtubers y que no sabían quién era. Entonces le junté al Adrián, al Tito, fuimos a la prefectura, le encontramos a María Cecilia Alvarado, en ese entonces ella era viceprefecta, y le dijimos, bueno, somos youtubers. Y nos dijo, ¿y eso qué es? ¿Y qué es eso? Literal, ¿y eso con qué se come? Así. Le expliqué y hablé 20 minutos sin parar y me dijo, no entendí mucho, pero se ve que son buenos. ¿Y qué quieres hacer? Y le dije, quiero reunir a todos en Cuenca para que vean la hermosa ciudad que tenemos y para que a nivel nacional todos quieran venir. Okay. Me dijo, dale, yo creo en ti. A partir de eso, el encuentro hizo que no tuvimos el éxito que hubiéramos querido, te soy sincera. Sí. Ese Carlos Cueva Tamariz era para 800 personas y teníamos unas 200 y era con suerte. Pero para haber sido un primer encuentro de youtubers, o sea, desde mi punto de vista, quizá desde mi ignorancia, quizá yo te puedo decir, oye, son 200 youtubers que juntaste en un primer encuentro, quizá, y en esa época donde los youtubers, al menos en el contexto nacional, eran no parados bola, o sea, más consumíamos, y yo te hablo también en el ámbito personal, en esa época creo que estaba el Wherever Tomorrow, la Yuya, Hola Soy Germán. Sí, entonces, exacto, y el contexto nacional estaba ignorado. Para mí, desde mi punto de vista, como te digo, está full bien. Sí, yo no lo pensaba así al comienzo porque teníamos que llenar números. Recuerda que también era un tema de inversión, de mucho dinero, pero lo interesante de eso fue el después. Okay. Al mes tenía un reportaje en la revista La Onda, después nos llamaron de Teleamazonas, de ahí nos hicieron... Éramos youtubers, o sea, por primera vez en la televisión, y empecé a organizar las entrevistas para mis compañeros, para todo el gremio, empezamos a distribuir. Muchos de ellos hoy en día son figuras bastante latentes, que realmente son súper famosos o influencers, viven completamente de eso, estuvieron ahí con nosotros y esa fue la primer pausa. Y ellos no se olvidan, entonces es lo chévere también, es una comunidad que... Como por ejemplo, ¿quién estaba? Diego Villasís, de Chimboster, Richard Salazar, estuvieron Belvicius, bueno... Un montón que hoy en día mantiene vigente. Le están rompiendo en realidad y eso también nos permitió ayudarles también. Ya me dediqué no tanto a hacer videos porque empezó en cambio la vida universitaria y bueno, de ahí surge que también como a los 20 años empecé a vivir sola, entonces ya las cosas se descuadraron completamente en el tema económico otra vez. Y hacer contenido, señores, es bastante costoso en tiempo. Y te permite o no te permite hacer otras actividades de subsistencia normales al comienzo. Ya después cuando eres muy bueno obviamente puedes vivir de esto, pero si necesitas estudiar una carrera, ser una joven normal y no morir en el intento y mantenerte, YouTube ya no era una buena. Oye, y me gustaría que profundicemos un poquito más en esto del encuentro porque me parece muy curioso como lo hiciste esto en el 2014, si no estoy mal, ¿no? ¿Cómo, o sea, cuál era el objetivo de este encuentro? O sea, aparte que conozcan Cuenca, no sé si fue solo retórica para vender el proyecto. Y sí, es que justo nos vinculamos con el Festival de Cine La Orquídea. Entonces sí, la idea era que conozcan esa parte. ¿Y cuál, o sea, el objetivo en cuanto a los youtubers, o sea, fuera del plano quizá un poco más patrimonial que vean la ciudad y todo eso, cultural, cuál
era el objetivo de juntar a todos los youtubers en un primer encuentro, una primera instancia? No había un tema de monetización en el tema de nuestros ingresos. Mucha gente subía bastante contenido y lo que le pasó en Enchufe TV, por ejemplo, ellos están con un servidor colombiano porque ya empezaron a hacer muchos números y Ecuador, YouTube, no éramos nada ni nadie. Entonces no ahora como, por ejemplo, Nancy Rizol, que ya recibe su platillo de los 1000, del millón de suscriptores. Nosotros no teníamos nada. Entonces, para poder empezar a ganar dinero, para que la gente ya no la gente de la ciudad, sino la gente del país, los medios nos presten atención, era necesario unirlos, era conocerlos, saber qué se podía potenciar en cada uno de ellos. También era el tema organizativo. Siempre una asociación o una comunidad establecida puede llegar a ser más que las personas cuando estamos peleando de forma individual. A mí me encanta la política, me fascina, como te decía, siempre desde la escuela, del colegio, y después dije, no, a ver, hay que hacer una presidencia. No era la idea que yo gane, pero bueno, ya gané. Pero básicamente... Uy, gané. Porque es que, bueno, la idea era organizarles para que voten, ya. Okay. La idea era tener a alguien para que esa persona pueda decir, a ver, yo soy la presidenta, yo soy el presidente, y tenemos 150 youtubers a nivel nacional, tenemos más de 500,000 de visitas en nuestras redes, estamos vendiendo, estadísticamente ya no están vendiendo en la prensa, no compres el periódico, entra a internet, en internet está el futuro. Y eso hace 10 años era como, ¿será? Claro, o sea, y hoy en día se ve que sí. Hoy en día se ve que tuvimos mucho éxito y que lo que teníamos previsto pasó. Se cumplió. Pero obviamente, y yo digo, ibas a ganar, porque la idea de la organización de todo esto, a la final nació desde ti. Entonces creo que la gente que te veía, creo que... Tuve dos compañeros buenos, como te decía, que era el Adrián y el Tito. El Tito también fue un pilar fundamental. No escogimos vicepresidente y secretario, pero yo creo que ahí estaba el orden. Así éramos un equipo bastante bueno. Pero ya el hecho de ustedes juntarse los tres, ya como quizá... teniendo una visión a futuro, hizo que se contagie ese positivismo dentro de lo que iba a ser YouTube dentro de unos años, y los youtubers llegan, no, pucha, apuntemos a todo lo que está pasando. Y como tú dices, se ve que YouTube hoy en día está haciendo, bueno, no sé qué tanto, porque la plataforma de YouTube también ya salieron otras competencias como TikTok, que la gente está quizá acostumbrándose más a la inmediatez. O sea, ya si no le cautivas en los 3-4 primeros segundos de video, a la final no te van a ver quizá un podcast de 1 hora. Entonces eso creo que juega mucho con las competencias entre una red social y otra. Ahora, tocabas este tema también de empezar a crear contenido. ¿Cómo afectó positiva o negativamente esto en tu vida? Porque si bien es cierto... yo también, como te decía, a tras cámaras, que queríamos empezar con un grupo de primos cuando éramos guambras, todo, porque veíamos aparentemente muy fácil este tema de crear videos. Pero hoy en día te das cuenta que, por ejemplo, editarte un podcast te toma muchísimo tiempo, te toma la mano, y lamentablemente en la sociedad en la que vivimos tienes que tener algo estable, y a la final crear videos en YouTube es como que un emprendimiento a largo plazo, que si lo sigues, te empeñas, tienes los recursos, quizá de aquí en unos años veas resultados de lo que estás haciendo, al menos que crees algo, innoves algo nuevo para decir, puta, y crezcas de una manera exponencial. Entonces, ¿cómo afectó esto positivo o negativamente en tu vida, en el tema, no sé, del colegio, la universidad, tus tareas, del vivir sola? ¿Cómo te desenvolviste esta época, tanto en YouTube como en tu vida cotidiana? Bueno, empezamos en el colegio cuando mi mamá creía que estaba loca, porque en realidad me veía como solo hablando, y yo le decía, ay, ya tengo 10 seguidores. Y mi mamá, ¿en serio hay gente que ve eso? Yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué pierdes el tiempo ahí? Y no entendía, muchas de las veces no entendió. Incluso en el tema del encuentro, mi mamá me dijo, es la primera comunión de tus hermanas. ¿Cómo no vas a ir a la misa de la primera comunión si tienes evento? Claro, yo falté a la misa toda rebelde ahí, en realidad nunca me han gustado las misas, así que no iba a ir. Pero es que eso era lo que yo quería, ¿cachas? Hasta poder enseñarle también a mi familia y que ellos entiendan fue complicado. De ahí empezó a ver que los beneficios eran buenos. Ya teníamos como auspiciante a Multicines, una época de cine gratis. ¿Sí? Qué bacán. Para el encuentro lo tuvimos al Deportivo Cuenca. Hijo pucha, entonces, cuando dijimos... Y perdona que te interrumpa, ¿esta gestión cómo la hicieron? O sea, ¿netamente escrito todo? Netamente tocando la puerta y diciéndole a la gente una vez más que era ser youtuber. Okay. Entonces volvíamos a explicar, nosotros somos youtubers. Y ibas cual testigo de Jehová de puesta en puesta a explicar. Señores, por favor, atención, somos youtubers y necesitamos su plata. Porque no era así de, qué chévere que son youtubers. No, a ver, ¿cuánto hay? Porque claro. El encuentro fue bastante costoso y en realidad, si bien lo apoyó la prefectura en ese entonces, tuvimos Fujifilm,
el Deportivo Cuenca, tuvimos de Doña Charito, creo, bueno, algunos restaurantes en realidad, y todos creyeron en nosotros. Qué bacán. Sí, entonces sí, monetariamente ya empezaba a haber dinero. A mis 16 que alguien me paguen $100 por hacer un video, yo decía, wow. Claro. Eso era mi plata de 3, 4 meses, ¿no? Y seguramente las proyecciones de vivir de esto estuvieron siempre latentes en eso. Pero también había una realidad, y la realidad era que necesitaba muchísimo más inversión, que necesitaba desconectarme totalmente del resto para dedicarme. Yo creo que si hubiera tomado la decisión de ser youtuber, olvidarme de la universidad, por así decirlo, como hicieron muchos de mis compañeros que hoy en día están triunfando, no hubiera sido 100% feliz. He encontrado mucha paz en mi profesión. He encontrado un techo seguro. Me apasiona pensar que tengo una audiencia y que tengo que ir a pelear ahí, darlo todo por mi cliente. También, si bien causó un tema de frustración, como te digo, sobre todo el tema del Cenecide, y ahora, o sea, soy comunicadora social y la rompo acá, o me hago abogada y también la rompo, pero va a ser más difícil. Y sí, creo que el camino difícil fue el que escogí, fue el que me hizo feliz. Bueno, es que es un poco incierto hablar del pasado porque nunca es lo que pudo haber sido, ¿no? Sino lo que es. Pero yo creo que ahí volvemos al tema de establecer los parámetros del éxito para cada uno. Y si tú eres feliz con lo que estás haciendo hoy en día y encuentras una comodidad, creo que eso es lo más satisfactorio que puede encontrar uno con uno mismo. Vino Paul Valdivieso en la mañana para grabar también y hablábamos de que es frustrante mandarte unos 5, 6, 7 años de carrera, salir y estar ejerciendo en una cosa totalmente diferente por falta de oportunidades. Entonces, tú en este plano, ¿cómo lo ves? Me dices que te gusta mucho la política, entonces quisiera encaminarlo un poquito por ahí, porque a mí me hace un poco de ruido y me fastidia el tema de la meritocracia, de este optimismo tóxico, mal fundamentado, que por poco es todo cuestión de chaleganismo y de capacismo. Entonces, viendo una realidad social, tú sabes que no es así, que el país cada vez, yo creo que es un lugar muy difícil para vivir hoy en día, con todos los temas que están pasando en Guayaquil, narcotráfico y todo eso. Entonces, ¿qué opinas tú acerca de este tema de la meritocracia? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva ya como una abogada? A ver, inicialmente tienes que saber que todo lo que se hace en la vida es política. Cada acto que tú gestionas. Y que de la mano viene algún tema de procedimientos y la burocracia que tú hablas. Es un mal, pero es un mal necesario porque de alguna manera es la forma en la que ellos consideraron organizarse. Ahora, ¿qué es lo interesante? Es cuidar que esta meritocracia o la burocracia que se manejan o todo el tema complejo sea 100% transparente. ¿Sí? La política es ese acto que el ser humano necesita hacer en su vida, pero necesita recordar que tiene que ser con principios. Y esos principios, la gente sí me pregunta, ¿qué necesita un político para ser político? Tener una buena casa en el aspecto de saber a dónde va y qué quiere hacer. Ese es el tema. Entonces sí, hay burocracia, hay corrupción, hay 1001 problemas, pero la gente buena tiene que meterse porque si no solo se va a meter esa gente mala. La gente mala que está acostumbrada a hacer las cosas mal. Por eso, para mí, en algún momento de mi vida, pensar en una concejalía, pensar en ir a la asamblea, me encantaría ser un ministro de gobierno porque entiendo cuáles son las entidades y qué es el poder que tienen a hacer y cómo hacerlo diferente. O sea, esa es la idea. Pero en ese punto, o sea, hay una frase que creo que es un cliché hoy en día, que el poder corrompe al ser humano. Sin embargo, yo creo que el poder lo único que hace es como que mostrar a esa persona tal cual es. O sea, como que el individuo cuando tiene un cargo medio importante o que pueda ejercer una presión sobre mucha más gente, no es que cambie, sino más bien demuestra su verdadera, entre comillas, naturaleza, porque yo en lo personal, volviendo a lo que tú dijiste, no creo en una naturaleza humana como tal, pero sí me parece un poco injusto la realidad que se está viviendo hoy en día en los temas de política, de realidad social, pero también comparto mucho lo tuyo, que la política se debería hablar desde el comedor de la casa. O sea, hablar de política, instruir a tus hijos en política, no votar por tal o cual partido político, sino más bien ayudarles a discernir qué es la izquierda, qué es la derecha, la historia del país. ¿Para qué? Para que, disculpen la palabra, pero para que cuando crezcan no voten por ningún pendejo, o sea, y sepan discernir un político, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿qué opinas de la realidad actual de lo que estamos viviendo hoy en día en el Ecuador? Yo siempre tengo latente el hecho de que cuando gane una derecha vamos a querer una izquierda. Y cuando gane la izquierda vamos a querer una derecha. Y es principalmente por lo que tú acabas de decir. La gente no define qué es
la una que es la otra, y te lo haces muy personal con personajes típicos. Si vos ahorita hablas de izquierda, piensas en Rafael Correa y piensas en los 10 años de la década ganada o perdida, y vuelves al mismo tema y a la misma problemática en sí. Pero no te das cuenta que hoy en día tenemos un índice de inseguridad increíblemente grande, que somos uno de los países reconocidos a nivel mundial por nuestras cárceles, que se han salido de control en todo aspecto, que tenemos niños que han pasado 2 años ya metidos en su casa sin recibir la educación correspondiente, que esos niños van a querer ir a la universidad y no van a tener el mismo alcance de los que sí pudieron tener profesores particulares, de que esto es un problema no solamente de salud, que en sí la gente que le dio COVID y la que no se vacuna y la que se vacuna no sabe todas las consecuencias que vamos a tener en 10 años. Entonces, si dejaríamos de pensar más si vamos a estar de izquierda o de derecha, o si vamos a apoyar al uno o al otro, sino realmente cuál viene la problemática, podríamos elegir a nuestras autoridades no por corrientes, sino por proyectos. Y eso es lo que le falta a la mayoría del político. Es mucho bla, 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 pero sin acción. Y tú me decías que te encantaría aspirar a un puesto importante dentro de la asamblea, ser ministro de gobierno y todo eso. Me encanta el hecho de bien intencionado que seguramente tienes para llegar a un puesto así, porque, o sea, yo digo, hay estos típicos politiqueros que te hablan de cambios de realidades sociales, de oportunidades, todo, pero, o sea, yo creo que para ofrecer algo tienes que palpar la necesidad de la persona. Por eso también soy peleado un poco con el marketing. Perdón a los marketeros, o sea, que es mi idea, porque yo creo que el marketing tiene esta idea, por ejemplo, de venderte algo implantándote una falsa necesidad, pero al final no es lo que quieres. ¿Cómo sabe el dueño del producto qué es lo que quieres realmente? El que lo sabe bien eres tú. Entonces, yo creo que eso también se extrapola a la política, sabiendo que hay pueblos, comunidades a las afueras que quizá ellos no te están pidiendo una casa de lujo. Lo único que quieren es tener un trabajo estable para subsistir y comer. No puede tener una vía, por ejemplo. Tener una vía de poder transportarse a la ciudad o lo que sea. Pero a esta pregunta iba dirigida a ti con respecto a tus proyectos en tu vida política. ¿No crees que te verías también un poco castrada políticamente por aquellas personas que están en el poder o que tienen el dinero? Porque tú sabes que el que tiene plata manda aunque mande mal. Entonces, lamentablemente vivimos en un país corrupto donde no gobierna el presidente, sino los auspiciantes de ese gobierno. Entonces, ¿cómo crees que afectaría esto en ti? Bueno, plata nunca hemos tenido hasta ahora, en realidad, y eso es interesante. Desde la universidad o los colegios en los que estudiaste, desde la lucha de casa, el saber primero una realidad constante de que hay que pagar un arriendo, de qué pasa cuando no pagas un arriendo, de que te corten la luz, el agua. No digo que para que seas político tienes que haber sido pobre, porque en realidad también la gente que ha hecho dinero sabe cómo hacerla y de alguna manera se ha proyectado. Pero bajo mi realidad, primero sé que tengo que hacer las cosas bien y que deberle favor a alguien es lo peor que uno puede hacer. Totalmente. Prefiero perder mis elecciones que tener auspiciantes, por así decirlo, que me inyecten ideas que no estoy de acuerdo. Y es un tema netamente de cómo fui educada. No, ni siquiera es orgullo, sino es todo, es ese complemento de saber que está bien y que está mal. Mi abuela siempre me decía, todo lo que tengas que ocultar, mijita, está mal. Sí, todo esa frase de mi papá. Sí. Y hasta el día de hoy me pegan cuando ella le digo, ¿dónde estuviste? Y me dice, no tienes que saber todo. Digo, ¿qué estarías haciendo? Y entonces de ahí parto, o sea, el hecho de ser público y de ser real es saber y sentirse orgulloso de lo que hago. Entonces yo siempre te digo, ves, si a los 16 empecé a hacer videos, a los 19 ya no me alcanzaba la plata para estudiar, necesitaba sí o sí trabajar. Trabajé en unas 30 cosas en esos años, desde mesera, vendía joyas hasta que me le robaron todo en la universidad, eso es otro cuento. Hacía deberes, toda mi vida he hecho deberes para otras personas y ahora no hago mis deberes. De hecho, el Tito me ayuda con los deberes de la maestría. Y no oigan esto mis profes. Pero hice tantos deberes para poder acumular y nunca me dio vergüenza el hecho de hacerlo. Vendíamos canelazo el 6 de enero, vendí arroz con pollo, así hemos vendido todo, lo que sea necesario para poder llegar a la meta que en ese entonces era graduarme. De esa misma manera yo creo que sí, empezar sin un partido fuerte o sin ese auspicio es complicado, pero no es imposible. Hay mucha gente que está queriendo hacer exactamente lo mismo y que tal vez tiene miedo o está dispersa.
creo que es el momento de unirnos. Totalmente. Y de hacer algo grande. Yo creo que, chuta, a ver, hay una trampa del individualismo hoy en día que siento que es, o sea, chévere, ¿no? Que yo estoy totalmente de acuerdo, incluso como profesional de la salud mental, que tú estés bien, que priorices tu salud mental, que hagas aquellas cosas que te nutran psicológica, espiritual, emocionalmente, entendiendo por espiritualmente no una práctica netamente religiosa, sino algo que te conecte con ese algo más grande que tú creas. Pero la trampa de esto es que te olvidas que lo que te hace individuo es el hecho de pertenecer a un colectivo. O sea, hay un ejemplo muy bacán que dice, yo creé videos para YouTube, pero no creaste YouTube. Entonces todos somos resultado de una sociedad. Entonces eso creo que no nos lo estamos dejando de lado y estamos como que siendo muy individualistas en el tema ya social. Y mientras yo esté bien y siga teniendo agüita en mi pozo, todo bien. Pero el resto de gente así se muera de sed, no pasa nada. Me encantó lo que dijiste. ¿Y cómo propondrías tú o qué les dirías a esa gente que hoy en día estamos cayendo en esta trampa que lejos de unirnos nos está separando más, y hoy en día se ve una total dispersión de la gente? Incluso Maquiavelo creo que decía eso, que quien manipula la mente de las personas se vuelve esclavo de sus almas. Entonces el reto que todos están dispersos, es más fácil manipularlos. ¿Cómo lo ves tú y cuál es tu opinión con respecto a esto? Que nos unamos, señores y señoras. Simplemente. En realidad, es tan concreto, siempre dejamos al otro, al de al lado, para que vaya y pelee. En mi casa, por ejemplo, mi abuelita es la dura, y ella es la que se para a pelear con la gente cuando algo pasa y mi abuelo se esconde atrás. Entonces yo le digo, ¿te imaginas, abuelo, si vos también hubieras salido a reclamar? Ya hubiéramos sido 3, no 1. Y eso es, o sea, estamos en un nivel en el que si dejamos que el otro haga lo que nosotros queremos hacer o que creemos que está bien, no lo van a hacer. Y de hecho lo van a hacer tan mal como lo han venido haciendo, robándonos a nosotros mismos. Totalmente. Entonces la decisión está ahí. Empecemos en el barrio. A mí me encanta trabajar con los chicos de mi barrio. Tengo unos vecinitos a los cuales estoy todo el tiempo viendo que estén bien. Mi barrio es bastante conflictivo. Yo vivo en las Orquídeas ahí. De vez en cuando esconden cuerpos. Bueno, ni los esconden mucho porque los dejan ahí en la vereda, en realidad, sí. Entonces la problemática ahí es bastante fuerte. No hay dinero, hay mucha violencia y tienes las drogas, pero venta, narcotráfico ahí en la esquina. Claro. Es que necesitas hablar con los pelados para que estén informados de que si ellos cogen un paquete y les encuentran con más, van a ir presos, para que sepan que no es así tan sencillo como les dieron los dealers para que se ganen unos $5 al día y puedan comer, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces, si empezamos desde ahí, desde la esquina del barrio, contándoles a estos niños que van a ir presos, que se les va a acabar la vida y que te pidan ayuda si es que necesita, empieza el cambio. Y lo que dices de barrios conflictivos, creo que los dos pertenecemos a barrios conflictivos, y palpar esas realidades creo que es lo que te hace abrir la mente y decir, hijo pucha, o sea, no hay un problema. O sea, me pasó, ayer comentábamos con mi papá esto de la pandemia, cuando fue la cuarentena y todo eso. O sea, el punto tan tergiversado, tan amarillista en que vendían las noticias los telediarios era tan absurdo que realmente, o sea, buscaban, ya no sé si la información, sino desinformarte para mantenerte un poco con miedo y no que investigues, que averigües realmente qué es lo que está pasando. Ejemplos tan simples como lo del COVID. Y extrapolando a las realidades sociales, yo creo que es eso, o sea, saber palpar qué le pasa incluso a la vecina del frente, o sea, si tiene un marido maltratador, un hijo con adicciones. Entonces, es lo que tú dijiste, o sea, concientizar a nivel colectivo. Y me gustó mucho también que lo que me habías comentado, que tú habías realizado una campaña de una concientización sobre el embarazo en adolescentes. Entonces, ¿esto se converge, crees, o cómo lo ves, por ejemplo, ahora con la campaña que realizaste con el tema de la legalización del aborto por violación hoy en día? ¿Cómo crees que se unen los dos puntos desde tu punto de vista? Primero es un avance ya, no es el objetivo final, no es lo que aún queremos de forma completa, pero hace 10 años para mí entrar en el Benigno Malo, que fue uno de los colegios a los que entramos a hablar de qué es el embarazo en adolescente. Imagínate, primero la mala cara de las profesoras, porque como una pelada de 16, 17 años le va a venir a decir a un pelado que está bien el hecho de tener sexo o no. Y lo que en mis campañas, las personas con las que confiaron en mí, nunca me restringieron en no digas esto, sino véndeles o diles que usen preservativo. Eso era, necesitamos que se cuide. Inicialmente el discurso era ese, llega un punto en el que tu cuerpo va a experimentar, pero hazlo con conciencia.
Ahora, ver cómo cogieron esos estudiantes de ese colegio, a veces con un poco de burla, con incertidumbre, con vergüenza. Y hoy en día escuchar gente de 12, de 10 años diciéndoles a sus mamás, mamá, está bien el hecho de que una mujer hoy en día sepa qué hacer con su cuerpo. Aunque el concepto no esté claro, ya tienen una idea metida en la cabeza. Va cambiando, y eso es regresando a lo que te decía, está en nosotros generar esas pequeñas acciones que van siendo como semillitas y en años van dándose. Probablemente ahora aún estamos medio restringidos con el número de semanas, aún no es la lucha completa, pero vamos a un muy buen paso. Y eso que no es la lucha completa, yo lo comparto totalmente, porque al final yo creo que es preservar el bienestar de la mujer, porque al final ser mujer no es sinónimo de ser madre. Entonces cada persona debería elegir si tener o no el hijo. Y en este caso, más aún, en caso de violación, es un atentado contra el físico, contra las emociones y contra la psicología de la persona. Y con el proyecto de vida. Totalmente, o sea, yo creo que la planificación familiar alguna vez sí me dieron en el colegio, lo cual agradezco mucho, porque sí, como tú dices, el hecho de, como dices, sticker, ahí te la dejo, es muchísimo, porque es información que en algún momento lo vas a necesitar. Ahora, volviendo al tema de ahí no acaba el proyecto, o sea, a la final va a sonar duro lo que voy a decir, pero no por el hecho de que se despenalice el aborto por violación, quiere decir que va a haber menos violadores. O sea, es más, quizá, como dijo Agustín Laje, que ciertas ideas de él me gustan un poco, hay otras, hay algo que sí me agrada de él. O sea, yo intento no casarme con ningún... no sé, con ninguna persona, con ninguna idea, sino más bien siempre llevarlo todo a tela de duda. Entonces el man decía que más bien puede potenciar el hecho de que los violadores como que se destapen de una u otra manera. Quizá es una estupidez, pero me hizo eco esa idea. Aquí digo, quizá puede ser así, me dejó pensando en su idea, pero ¿cuál sería el siguiente paso para ti después de la despenalización? Yo creo que más que el siguiente, el primer paso es explicar a la gente que no estás permitiendo el aborto. Sí, estás despenalizándolo, que es completamente diferente. El momento que las personas entendamos que no le estamos diciendo a las muchachas que vayan a abortar, sino que si ha ocurrido algo, como tú dices, un tema de violación, no se la condene y se la lleva presa, aparte de todo lo que ya sufrió. La Constitución habla sobre el proyecto a la vida. Tú tienes derecho a proyectar tu vida de una forma segura y digna. ¿Sí? Cuando alguna entidad o algún problema que surge del Estado llega a afectar eso, hay acciones de protección que tú vas y incluso te pagan por haberte afectado. Pero acá nosotros no solamente le estamos afectando la vida, la estamos metiendo presa y estamos haciendo que todo ese proyecto de vida acabe. Ahora, hay que tener muchísimo respeto también con las personas que no están de acuerdo. Esto es como de mucho tacto, porque las realidades de cada uno son diferentes. Pero sí, el objetivo final va a ser ese, que las personas, las mujeres, podamos tomar una decisión consciente de nuestros cuerpos. Y el segundo paso, primero de hacer entender a la gente que no, a ver, esto no es vaya y hágalo, es que sí, a ver, hay muchas formas también de no quedar embarazada, que hay sectores en los que mi abuelita decía, y ahora, ¿y cómo hacemos para no frenar el hecho del abuso? El abuso es un tema de conciencia propia, o sea, ahí necesitamos volver a educar a nuestras hijas, a mi sobrina, a las personas que están a nuestro alrededor y explicarles que esto no es una herramienta para que pueda ser usada de forma constante porque no es un preservativo, que esto es otro tipo de proyecto de vida, que esto es muy responsable y que se ha hecho bajo una lucha social constante de muchas mujeres muertas, de muchas mujeres silenciadas o de muchas mujeres presas a nivel del mundo. Entonces, de ahí creo que podemos ya orientarnos más. Con estos dos conceptos bien definidos, tal vez la gente no odiaría tanto y aceptarían más. Y es que el problema aquí también es bacán, digamos, una mujer que es violada, 14, 15 años, puede ejercer su derecho a un aborto, que yo creo que es puta... No sé si... es que no quisiera llamarle una persona que ha sufrido un tema de una violación. Mujeres no. Honestamente, mujeres. Con denuncia y todo. Con mujeres no. Mira, yo te puedo contar, hombres sí me han contado experiencias o sea, bueno, el tema del hombre que quizá que han sufrido eso es diferente porque la psicología tanto de un hombre como una mujer y también su historia de vida
la psique se va formando de acuerdo al contexto, incluso tu género y todo eso. Entonces yo creo que es algo muy diferente. Me gustaría tener alguna vez alguna conversación con una persona que haya sufrido eso, porque una cosa es opinarlo de lado, pero ya vivirlo. Yo siempre digo un consejo, entre comillas, cualquiera que tú necesites, siempre tiene más peso cuando viene de una persona como que ya lo ha vivido. Porque dices, puta, no, el man, yo que sé, ha terminado con el novio, yo que recién termino con mi pareja, sé que el consejo de él o la vivencia me puede echar una mano a una persona que no lo ha vivido. Pero y al punto que iba es cómo vives tú el hecho de que ya bacán, la persona que puede ejercer su decisión de abortar o no en caso de una violación, que creo que la mayoría de mujeres lo harían, no lo sé, depende de cada persona, es un supuesto mío, quizás esté equivocado, pero la herida está, o sea, de ahí, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, quizá un seguimiento, ayuda psicológica, todo eso, pero a veces me genera la impotencia de saber qué le va a pasar a la pobre niña de aquí en unos años. Es mucho más grave que eso, te cuento. Tuve la oportunidad, bueno, primero 7 de cada 10 mujeres hemos sufrido una agresión física, sexual o verbal de un hombre desconocido o de alguien familiar. Okay. Entonces, partiendo de eso, todas alguna vez hemos tenido una escena de acoso en la que un hombre cree que tiene derecho de tocarnos o de mostrarnos o de lastimarnos ya de forma más profunda. Cuando la gente entienda esa parte también va a sentir que la realidad no es tan alejada. Uh-huh. Sí, muchas de las mesas de reuniones que nosotros tenemos como mujeres empiezas diciendo eso, o sea, a mí un tipo se acercó, se pegó a mí y me hizo no solo sentir incómoda, sino me llegó a afectar y no puedo dormir, tengo miedo de ir en un bus, por ejemplo. Uh-huh. Y escuchar estas realidades y de ahí yo no sé si decir tuve la oportunidad en realidad porque no creo que haya sido algo bueno la situación. Estuve con una amiga mía a la que le violaron, le acompañé desde llevarle al hospital. El hospital es terrorífico. O sea, en este momento pasaron más de 17 personas, las conté. 17 personas preguntándole qué pasó. Ah, te violaron. ¿Y cómo te violaron? ¿Y qué te hicieron? Ella lloraba desgarradamente cada vez que alguien venía a hacerlo. 4 médicos estuvieron dentro de su inspección porque tienen que realizarle un análisis a ver si fue lastimada o no lastimada, si hay muestras de semen, no hay muestras de semen, todo. Aparte estábamos en el regional, venían estudiantes con ellas para estar ahí. Mi amiga lloraba y temblaba, nunca había sentido, casi perdí mi mano literalmente ese día de toda la presión. Yo necesitaba ser fuerte porque ella estaba mal, pero era imposible hacerlo. Varios momentos salía a vomitar afuera y regresaba a darle la mano. Después de eso ir a fiscalía, señores, yo que soy abogada, realmente no creo en ese sistema. Llegar ahí y que la gente te mire, te vuelva a preguntar, que venga el secretario, el policía, todos los ayudantes judiciales y otras 20 personas más volviéndote a contar un hecho, el mismo hecho. Y obviamente las versiones iban cambiando de mi amiga porque en cada una de ellas había más dolor. Uh-huh. Entonces le decían, pero si usted nos dijo que fue a las 3, ¿cómo que fue a las 2:30? No, tiene que ser exacto. Exacta. ¿Cómo puede ser exacta de algo tan fuerte? Después de eso de la denuncia nunca lo encontraron. Han pasado ya 5 años. Hubo como unas 5 o 6 terapias psicológicas que le dieron profesionales realmente ocupados en otras áreas, no tuvieron ni la disposición ni el seguimiento real, desistió, ahí quedó el caso. Así que sí, la gente tiene que entender que no es así de sencillo, y eso que ella fue valiente y denunció, o bueno, lo logró, lo intentó, pero después de eso la valentía con la que había empezado el hecho ya no le duró y se acabó. Cuando dijiste eso de desistió en la parte psicológica, ¿quieres decir que no le estaba funcionando el tratamiento para nada? ¿O cómo fue su experiencia en esta área? Tenía terapias de 25 minutos. 25 minutos. 25 minutos por reloj porque los profesionales necesitan atender más gente, tienen que cumplir un límite de 10 o 15 al día y no puede ser más. Entonces, en los 25 minutos tú entenderás que uno va al psicólogo y lo primero no es romperse ni decir para qué vino, sino la idea de un buen profesional es que durante terapia vaya saliendo. Llegaban a presentarse. Y eso sí, dejó de ir porque le cambiaron incluso de psicólogo a las 3 semanas y querían continuar con lo mismo, con las notas de la anterior. Notas sobre qué, sobre un hecho desgarrador de ella misma. Entonces, cuando vives todas esas realidades y sientes ese dolor, empiezas a cambiar de paradigma. Lo malo es que tampoco hay que pensar que todos vamos a vivir eso,
porque si no estaríamos promoviendo el hecho de que circunstancias así se hagan más reales y eso no está bien. Lo que pasa es que aquí hay un punto también delicado que debería ser tratado, el hecho de qué educación estamos otorgando a todos los seres humanos de este país. O sea, si una vez vi una estadística, bueno, no estadística, te miento, sino un tweet forma de estadística que decía que todos conocemos una persona que ha sufrido abuso o una violación, pero muy pocas muy pocas personas conocemos a un violador o a alguien que sepamos que lo hizo, o al menos, o sea, quizá los que salen en las noticias sí, pero alguien que, entonces como que no salen las cuentas. Y entonces eso me despertó la duda de quiénes son, dónde están, qué pasa. Están en todos lados. O sea, exacto, o sea, ¿qué está pasando? O sea, no soy psicólogo social, pero una vez a Juan David Acurio, que le mando un saludo, puso una frase en Twitter que me encanta, o sea, que la psicología social que es la psicología de las masas, deberíamos preguntarnos qué pasa con la vida. O sea, ¿qué está pasando hoy en día? ¿Qué es aquello que está aconteciendo en nuestro contexto o qué estamos dejando de hacer para que aquellas personas que reciban una educación digna, educación sexual, nutrición, recursos o mejorar sus condiciones materiales, quizá para mejorar el desempeño? O sea, te hago esa pregunta a ti, ¿qué pasa? Están ahí, están a nuestro lado, o sea, yo personalmente tuve un caso bastante fuerte, tal vez aún no me anime a contarlo completo porque creo que eso también es un problema, ¿no? El hecho de saber cuándo hablarlo, cuándo decirlo o que tu corazón sienta que es momento, pero esta persona estaba ahí en mi casa, estuvo ahí. Y bueno, ya no está, por suerte. Tuve la suerte porque tengo muchas amigas, compañeras de lucha a las cuales no han tenido esa suerte y esta persona sigue dentro de su hogar. O tienes que, por un tema de sociedad, de familia, de lo que tú quieras decirlo, saludarlo incluso en Navidad y darle un abrazo. Yo tenía una amiga que me decía, me senté en la mesa y él estaba al frente mío. Toda la comida, toda la cena navideña lo vi. No sabía si llorar, reír o gritar o irme. No aguanté más y colapsé. Después mi mamá se enojó, me castigó, no supo qué era lo conveniente, qué no. Y ahí es cuando vuelves a pensar en que las realidades en las que tú estás viviendo, estás parado, no son las realidades de la mayoría, que hay esa gente a la que le necesitas de alguna manera ayudar y potenciar, a dar la mano. Yo le decía, pero ¿por qué no te paraste? Grita, dile. Y es una persona con un carácter bastante fuerte y me decía, ¿qué le digo a mi mamá? ¿Y cómo lo hago? Así que dejó de asistir a Navidad de este año, ya no fue. ¿Qué puta, o sea, qué pinche impotencia? Porque, o sea, que no te crea tu madre o que tengas ese miedo a hablar por... O sea, yo creo que al que debería ponerse en tela de duda no es al que lo está diciendo, sino al victimario. O sea, esa persona, o sea... Tú eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Pero recuerda que esta persona que no está admitiendo lo que está ocurriendo en su casa probablemente también lo sufrió. Claro, la totalmente. La realidad constante de esa persona debe ser una realidad muy fuerte como para no poder defender a tu propio hijo. Dicen que es un tema muy instintivo, por eso también cuando hablas del aborto dicen que no, que la mujer nació madre y tiene que por instinto proteger a su hijo. Los instintos varían muchísimo de acuerdo a la forma de crianza y los problemas que tengan. Entonces, madre, hermana, tía, amigas, porque pasa también en la universidad, no sé si, bueno, en mi facultad se escuchaban algunas cosas de vez en cuando y yo nos decía a veces, ¿será que se lo inventó para pasar el ciclo? No, nadie puede inventarse cosas así. Y la persona que lo haga está atentando no solamente contra el que le está supuestamente haciendo daño, sino contra todas nosotros. Claro, porque también es la otra cara de la moneda de mucha gente que ha sido denunciada injustamente y que está pagando prisión años hasta que se demuestran que ha sido inocente, lo cual me vuelve a la pregunta, ¿qué está pasando con nuestro medio? Hace mucho tiempo tuve una experiencia que me hizo reflexionar. Lo que te voy a contar no tiene punto de comparación con una violación o con abuso sexual, pero recuerdo que yo estaba caminando por la ciudadela de los ingenieros y se acercaron dos venezolanos, por el acento obviamente los reconocí, y me pusieron una pistola en la cabeza y me robaron el celular. O sea, obviamente yo no hice nada, dije, brother, llévate todo lo que quieras, solo tranquilo, sí. Y fue denso porque llegué a mi casa, conté y me dijeron, pero es tu culpa, ¿por qué estás por ahí caminando? Me cabrié, o sea, discúlpame, me emputé feísimo. Y con toda la razón. Y eso me hizo pensar, digo, oye, si a mí me duele eso, no me imagino una persona que sufre algo mucho más grave que yo y lleva esas noticias o esas experiencias tan terroríficas, tan
constantes emocional y psicológicamente que te hacen, puta, ¿en quién confías? En mi casa no me creen. En tu casa, en tu círculo. La familia es donde uno esté, ¿no? O sea, en eso yo también lo tengo bastante claro. Durante estos años, mi familia, la principal, por así decirte, lo migró a Chile. Ellos están allá, yo por eso me quedé viviendo acá. Y empecé a tener muchos amigos muy leales. Uno que otro que me ha fallado. Parte de la vida. Sí, pero totalmente. la mayoría bastante leales. Ellos son... tu círculo debería ser seguro siempre, sí, debería tener ese tema de estabilidad, pero recientemente igual estaba conversando con una amiga y ella me decía, ve, me pasó esto. Dije, ¿cuándo te pasó? Y me dijo, hace 6 años. Y le dije, y en 6 años somos tan amigas, tú sabes que yo te podría apoyar en cualquier cosa. Y me dijo, aún no era mi momento. Y es de lo mismo que te decía yo. Cada una de las personas vamos a tener nuestro momento para abrirnos, para contarlos, tal vez para ir a pelear. Ahora lo que a ti te dijeron constantemente yo lo he escuchado cuando una chica está con una falda o un vestido. Una vez le escuché a mi abuela, una sola vez decir algo así. Le dije, abuela, ¿y si fuera yo? Y si a la chica que le hicieron, yo también uso vestidos. De hecho, ahora estoy con un vestido y con tacos y es chiquito y está bien porque así me siento cómoda. Así está bien, hace calor, no me voy a poner 2 chompas y un pantalón cuando no quiero hacerlo. Y ahí, cuando le volví a aterrizar el mismo caso de lo que había escuchado, de que acababa de juzgar, y le dije, ¿y si hubiera sido yo? Dijo, ah, tienes razón. Entonces, eso es lo que nos está faltando, señores, poder concientizar más dentro de nuestra casa, dentro de nuestro círculo, volver a decirle a la gente que las realidades son reales, que sí, están violando, que nos están violando constantemente, que no solamente se trata de una penetración, una introducción de algo dentro de nuestro cuerpo, que violan nuestra intimidad, que nos están atacando, para ver si así algo cambia. Ahora, dentro del tema de todas estas situaciones que tú has experimentado, tanto en el nivel personal, por lo que contaste, y también a nivel un poco social, de gente allegada a ti, también hay el tema de los micromachismos, y quizás un tema que incluso muchas veces como hombre, te lo digo, están a veces inconscientemente ahí, ¿no? Latentes, y uno no se da ni cuenta. Ahora, es algo que en lo personal... incluso la frase, no sé qué opinas tú, pero ese es mi pensamiento. Esta frase de hay que respetarle a la mujer por ser mujer. A mí no me parece, en lo personal. O sea, yo creo que todos los seres humanos merecemos el respeto porque mi libertad acaba donde empieza la tuya. Entonces a la mujer hay que respetar porque es un ser humano, o sea, es una persona. Y creo que incluso este eslogan es un poco machista, no sé, para mí. Entonces, sí son cosas con las que yo lidio y obviamente, por ejemplo, también he vivido situaciones en donde me he sentido literalmente, no atacado, pero sí me cuestiono el puta verso, ¿será que sí estoy haciendo eso? Y no me doy cuenta. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cuáles son aquellos micromachismos que muchas veces quizá no los paramos bola? Y más bien, desde tu punto de vista, ¿qué es un micromachismo y cómo identificarlos? Bueno, micromachismos son utilizados por hombres y por mujeres para mí. Porque en sí ser machista no se trata de ser solo hombre. Las mujeres somos muy machistas también, muy, muy machistas. Y en nuestra sociedad, como tú dijiste, que es muy corochupa, mucho más. Y esta sociedad cuencana que no nos permite despegar, abrir nuestras alas y ser quien uno es mucho más problemático. Desde la política se parte en el hecho de que una mujer no vota por otra mujer y que un hombre no pondría un puesto grande como presidencias, alcaldías en mujeres. Ya las concejalías creo que porque les toca en tema paritario es que están elegidas y muchas de las veces de forma de rellenar listas. Algunas veces me habían propuesto ser candidata y era un tema de llenar un cupo. No era un tema de que crean en mi figura. Ahí empieza el micromachismo. Cuando vas a formar una lista. Claro, lo he rechazado hasta ahora. En realidad nunca me he lanzado directamente a algo, porque primero creo que para hacerlo tienes que ser muy responsable. Yo tengo una especie de proyecto de vida. Cada día estoy construyendo en diferentes espacios para que poder llegar a mi meta, así en unos 10 añitos más. Mi proyección es a 10 años más, no es ahora. Y creo que hay que ser lo suficientemente responsable para eso. Pero de las veces que empezamos ahí con esos micromachismos, he estado en muchas reuniones con diferentes partidos políticos y en todas de ellas tienen sus figuras y necesitan, a ver, la segunda tiene que ser mujer, ¿cuál ponemos? Cuando el primero fue, no, es que esta figura es imponente, tiene esto. No, acá, bueno, hay que rellenar, o sea, ser mujer y ser rellena de lista es lo peor que nos puede pasar. Identificado un claro caso de machismo ahí. Y que las mujeres no votamos por mujeres
hay que romper esa parte. ¿Quién más que nosotros sabemos exactamente lo que está ocurriendo dentro de nuestras realidades? ¿Sí? Totalmente. Y esto de que la mujer es madre, de que es madre de alguna manera, puede que no tengas un hijo, pero sí hay un tema de sexto sentido que te ayuda a tener otro tipo de horizontes. Somos mejor administrando el dinero a veces, en muchos sentidos. Y de hecho hay un libro que me gusta mucho que se llama Sapiens de Yuval Noah Harari, y él dice que las mujeres son mucho mejores colaboradoras, o sea, mejor trabajando en equipo, que los hombres somos más individualistas, y el tema quizá del machismo mismo, o sea, es más complicado. Y de hecho, él plantea una teoría, no me crean a mí, si quieren vayan y lean el libro, hay una parte donde él plantea cómo es que los sapiens como especie llegamos a donde estamos por cooperación en masa, inventamos historias, narrativas y eso, y las mujeres de la especie sapiens son mejores colaboradoras. ¿Cómo es que ellas no gobernaron o no, el mundo no se vio gobernado por las mujeres y fue totalmente donde vemos un patriarcado y no un matriarcado? Entonces, es esa pregunta abierta que qué pasó, y él pone 3 teorías que les invito a que lean. Y es muy interesante eso, pero sí, lo que tú dices es full bacán. No sé si has visto Euphoria, es una serie que está bastante de Oye, boga. que todo el mundo me la recomienda, pero no sé si la estoy rehuyendo, pero sí mucha gente me la recomienda. Mira, hay algunas cosas interesantes, ¿no? Okay. Dentro de esta serie, para mí el primer planteamiento es que por primera vez una serie que la está rompiendo no pone mujeres contra mujeres a pelear dentro de la temática. O sea, es un círculo de 6, 7 mujeres las protagonistas de todo este esquema, y cada una vive su realidad y no necesariamente están compitiendo entre ellas. Es una forma de separarnos, yo siempre lo diré. Otro micromachismo es pretender que nosotros sí trabajamos bastante bien en equipo, pero tú escuchas y comentarios como, no, es que si están mujeres de ley hay problemas, o surgen el tema de los chismes, los hombres son bien chismosos, señor. Sí. Y se vio, yo sí. A mí me pasó eso no sé si viste este TikTok de esta chica que hizo de las pestañas. Claro, hicimos dos. Te juro, Vane, me tragué los 3 videos. Y después con lo de las salchipapas, o sea, sí, no te voy a mentir. Y tengo grupos de amigos, así que, oye, quizá no es un tono dañino, sí, pero eso de zapada de chisme, como tú lo dices. Normal, sí, es parte del día a día de todas las personas, ¿cachas? Entonces, otra bandera roja de encontrar micromachismos es eso, es creer que en un grupo de mujeres va a haber rivalidad. La competencia es sana, y de hecho eso marca también niveles de aprendizaje y evolución de proyectos. Pero la competencia desleal es la brutal, es la que deberíamos no hacer. La que intentas bajar a otra persona para ganarte tu puesto. Sí, y las mujeres ya no estamos para eso en realidad. O sea, nosotros hemos evolucionado en el aspecto de creernos las más y dejar de creer esto de que somos problemáticas. Entonces, el momento que sabemos que podemos trabajar en equipo, que juntas somos mucho más fuertes, y que no solo juntas, sino juntas y, bueno, juntos todos, para así decirlo, decir juntos y juntos. Pero en realidad es eso, o sea, qué bonito. Yo ahora siempre decía que no trabajaba con hombres, sí, en el aspecto de que para mí son como un poco dejados en el tema de la oficina. Si contratamos un chico, no nos fue bien, pero ya me quedó el aliento que la siguiente persona que contrate dentro de la oficina no me va a importar, y yo misma no voy a decir, bueno, hombre o mujer, sino quiero a alguien pilas. Alguien que cumpla su rol de la manera más óptima, claro. Y con respecto a esto de los chismes, también volviendo a citar este tema del libro, de hecho él dice que los sapiens llegamos al lugar en el que estamos por el chismorreo, y no como chisme de, oye, ¿viste? No, sino más bien el chismorreo como una herramienta para saber quién del grupo desempeña, quién del grupo es mejor cazando, quién del grupo es mejor recolectando, sembrando. Entonces eso era importante, incluso quién del grupo es el jefe de la manada y todo eso. Entonces era importante eso. Obviamente ya con el tiempo va esta tergiversación de, porque le viste a la Vane cómo está vestida, le viste al David. Entonces yo creo que eso es parte de, pero lo que tú dijiste, aprender también a delegar, es algo importante. Justamente coincidencias de la vida, el día de ayer vi que cuando tú quieres contratar a alguien, y para aprender a delegar tienes que pasar por 4 fases. La primera es hacerlo y que él vea. La segunda es enseñarle a hacer. La tercera es que él haga y tú ves. Y la cuarta, que camine solo. Porque si los jefes de hoy en día, como son tú, haz esto, ya. Puta, ¿pero qué hago? Entonces, creo que eso es muy importante también a la hora de saber delegar y saber a quién estás contratando. Y sobre todo dicen, contrata a alguien que sepa más que tú, que por algo lo estás contratando. Parte de mi trabajo, te hablo un poco el tema de mi oficina. Como te decía, yo soy abogada, hace un año decidí ya independizarme y la oficina es completamente mía. Eso es
una meta y un logro es tu grande, despacho. es mío. Qué bacán, Es felicidades. mi espacio. Y Qué empecé a chévere. hacer asesoría legal y contable y apoyar emprendimientos y emprendedores. Entonces, yo soy la que contrato y despido gente al mes. Actualmente tengo más o menos unas 15 empresas que les ayudo con esto. Entonces, es muy fuerte. Lindo el proceso de contratar. Muy fuerte que siempre tengo que despedir una o dos personas. Claro, todos los ¿cómo le negocios. dices? Sí, bueno, ya he aprendido también que es un tema, es mejor que lo haga una persona neutral, que no tenga relación emotiva, porque vos sabes que cuando estás trabajando con alguien, siempre se generan estos lazos de amistad y todo, y después es duro romperlo, pero como yo les contrato y les despido prácticamente, no tengo esa relación, siempre se hace una buena liquidación, eso parte de ser un tema ya justo y leal de mí, no puedo negociar una renuncia así en blanco, por ejemplo, pero sí de pagarles lo que debo y que vayan ellos tranquilos a su casa. Cuando empecé todo este proceso, conocí a Denise, que ella es mi asistente. Yo vi magia en sus ojos. Fue cuando que entró a la puerta, dije, esta pelada tiene fuego, así. Y como tú dices, empezamos, a mí me encanta enseñar, yo doy clases de legislación laboral, artesanal también, doy charlas para emprendedores sobre temas laborales para que puedan manejar, para que no se pierdan qué es el SRI, también hago un poco de contabilidad. Y empezamos así. Ahora, justo antes de ayer estaba viendo El Lobo de Wall Street y uno siempre tiene esa manía de ver películas como esas y sentirse el protagonista. Sí. Fue la primera vez en la que yo no me sentí la protagonista, sino me sentí el tipo que le enseña ¿cómo es esa dancita? Ah, la que fue improvisada. Esa. Mientras él le enseñaba al lobo, yo me sentía el tutor. Okay. Y yo le vi a ella como el lobo. Entonces dije, bien, o sea, lo logré. Okay. Lo logré. Y la pelada algún rato va a tener que irse a trabajar en otro lado porque es parte de su crecimiento. Me va a doler muchísimo el día que lo haga, pero tiene que hacerlo. Y ahí también entiendo lo que me decías, el hecho de cómo forzar o cómo ayudar o cómo apoyar en el camino a algo o a crecer en ese aspecto. Es eso, el día que ella se vaya para trabajar o para tener su propia oficina o para, no sé, tal vez un consultorio más grande o lo que ella decida, yo habré hecho mi trabajo. Claro. Y ella también hiciste ha hecho tu parte en la vida de ella. Sí, bueno, sí. Para cualquier asesoría, lo que sea, legal algo legal, tienen aquí a Vane, ¿sí? Bueno, Vane, creo que lo podemos dejar por ahí. Te agradezco mucho por caerle acá al podcast. De verdad, una charla muy, muy interesante. Creo que salió totalmente diferente a lo que esperaba. Era más dirigido al tema creativo, blog, pero salió, creo que temas de política, temas de nuestra realidad actual que todos deberíamos estar hablando. Y les dejo esa pregunta para ustedes. Pregúntense qué pasa y por qué pasa lo que pasa hoy en día. Más que por qué pasa, qué podemos hacer para que no pase o para que sea algo mejor. Exacto, y ahí cito la frase de la serie de Pablo Escobar, el que no conoce su propia historia está condenado a repetirla. Entonces es muy importante saber que también la historia muchas veces la cuentan los que ganan y es importante también saber la otra parte o la otra cara de la moneda. Vane, muchas gracias. Si quieres decir algo finalmente. Bueno, invitarles a todos los que me están escuchando primero a pensar un poco más allá de lo que estamos haciendo, sino de lo que podemos llegar a hacer. Sí, es momento de organizarnos, es momento de trabajar en equipo, es momento de hacer cambios. ¿Sí? Cambios, te hablo desde grabar un TikTok para apoyar a un emprendedor. Pueden seguirme en TikTok, nosotros hacemos huecas de comidas. Son lugares propios, gente como por ejemplo el Don George, el del Benigno Malo, vende sus papitas a $1 toda la vida. A veces un poco mal genio, bastante mal genio, pero pudimos conocer a su esposa y su esposa nos contó otra versión, el trabajo y todo lo que han logrado vendiendo en su establecimiento estos años. Entonces, conocer estas realidades en TikTok hace que el contenido sea bueno, sea positivo, ayudes a llegar a llenar negocios pequeños que ya están contratando más personal. Eso es empezar a hacer tu trabajo. Y también invitarles a que escuchen mi podcast. Me encantaría invitarte. Nosotros se llama Un Vinito Con, entonces vas a sentarte y vas a aprovechar y tomar el vinito de la nena, que es nuestro auspiciante, una amiga mía que hace vino artesanal de mora, así que estás cordialmente invitado. Garota, bacán, gracias encantada por este de la espacio. Me he sentido muy cómoda, ¿sabes? Eso es importante. Sí, entiendo claramente que sentirse cómoda surge porque haces un buen contenido, así que felicitaciones. Muchas gracias. En lo que necesites estaremos trabajando juntos. Bacán. Gara, tus palabras, de verdad que vengan de ti es gratificante porque como te dije desde el inicio del podcast, consumí el contenido de ti, de Milton, de Adrián desde que era pelado, entonces creo que también fueron una motivación porque como hablábamos con Javier, que es mi primo, que también le mando un saludo, decíamos con él, oye, ellos son de Cuenca, también podemos hacerlo nosotros. Entonces es esa inspiración
que uno busca, y más cuando es algo cercano, que a uno le motiva más. Vane, muchas gracias, encantado de aceptar la invitación a tu podcast, y vayan, visiten el canal de Vane, vayan, síganla en las redes, también el podcast de ella, de Un Vinito Con, y nada, gente, gracias por vernos, por escucharnos, eso es todo por hoy, nos vemos la próxima, chao. Chao.